Si estás aquí, es porque amas lo oscuro como yo. Bienvenido a No Mires Atrás. Suscríbete y entra al círculo. Mi nombre es Carlos Mendoza y soy antropólogo de la UNAM. Lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Era marzo de 2024 cuando recibí una llamada de mi colega Roberto, quien trabajaba en el proyecto de excavación arqueológica en Texcoco. Su voz temblaba al teléfono de una manera que nunca había escuchado antes. «Carlos, necesito que vengas inmediatamente», me dijo. «Encontramos algo que no debería existir». Había una urgencia en su tono que me erizó la piel. Roberto era un hombre escéptico, científico hasta la médula, no alguien que se dejara llevar por supersticiones. Pero esa noche, algo en su voz me decía que había encontrado algo que desafiaba toda lógica. «¿De qué hablas, Roberto?», le pregunté, pero la línea se cortó abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Intenté llamarlo de vuelta, pero su teléfono estaba apagado. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si algo invisible me observara desde las sombras de mi oficina. Decidí que tenía que ir a Texcoco esa misma noche, sin saber que estaba a punto de adentrarme en una pesadilla ancestral. El viaje a Texcoco se sintió eterno bajo la lluvia torrencial que azotaba el Valle de México. Las luces de la ciudad se desvanecían en mi espejo retrovisor mientras me adentraba en la oscuridad de la carretera. El sitio arqueológico estaba ubicado en las afueras del pueblo, cerca del antiguo lago que una vez fue el corazón del imperio azteca. Llegué pasada la medianoche y el lugar estaba desierto, solo iluminado por algunas lámparas de trabajo que parpadeaban intermitentemente. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto que no lograba identificar. Mi respiración se condensaba en pequeñas nubes blancas. La temperatura había bajado considerablemente. Las excavaciones se extendían como heridas abiertas en la tierra, revelando capas de historia que habían permanecido ocultas durante siglos. El viento silbaba entre las estructuras de metal y las lonas que cubrían parcialmente las excavaciones. Cada paso que daba sobre el lodo resonaba con un eco extraño, como si la tierra misma estuviera hueca. Busqué la caravana de Roberto, pero estaba vacía y fría. Sus herramientas estaban esparcidas por el suelo como si hubiera salido corriendo. En su escritorio encontré notas garabateadas frenéticamente, palabras en náhuatl que no reconocía completamente. Las notas de Roberto mencionaban repetidamente Tlazolteotl y la que devora almas. Sus últimas anotaciones databan de esa misma tarde y describían el hallazgo de una cámara subterránea sellada con símbolos que no aparecían en ningún códice conocido. «Los trabajadores se niegan a continuar», había escrito. «Dicen que pueden escuchar lamentos desde abajo». Mi formación académica me decía que eran solo supersticiones locales, pero algo en mi interior comenzaba a dudar. Decidí examinar la excavación por mí mismo, armado solo con una linterna y mi teléfono. La entrada a la cámara era un agujero rectangular de aproximadamente 2 metros de ancho, con escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad absoluta. Los símbolos tallados en las paredes parecían moverse bajo la luz temblorosa de mi linterna. Eran diferentes a todo lo que había estudiado. Serpientes entrelazadas con figuras femeninas que tenían demasiados brazos y ojos que parecían seguir mi movimiento. El aire que salía del túnel era cálido y húmedo, contrastando con el frío de la superficie. Llevaba una grabadora de audio para documentar mis hallazgos, pero cuando la encendí, solo captaba un zumbido extraño y constante. Algo me decía que no debería bajar solo, pero la curiosidad científica pudo más que el miedo. Los escalones de piedra estaban húmedos y resbaladizos, cubiertos de un musgo verdoso que brillaba débilmente en la oscuridad. Conté 27 escalones antes de llegar al fondo de la cámara. El espacio era más amplio de lo que esperaba, con techos abovedados que se perdían en las sombras. Las paredes estaban cubiertas de murales que representaban rituales que nunca había visto en los códices aztecas. Figuras humanas se postraban ante una mujer de proporciones imposibles, con cabello que se convertía en serpientes y manos que terminaban en garras. El suelo estaba cubierto de huesos pequeños, probablemente de animales sacrificados, pero algunos parecían diferentes. Mi linterna comenzó a parpadear. La batería se agotaba más rápido de lo normal. En el centro de la cámara había un altar de obsidiana negra, perfectamente pulido y sin una sola grieta. Sobre él descansaba lo que parecía ser un espejo de obsidiana, pero su superficie no reflejaba mi imagen. En su lugar mostraba un paisaje que no reconocía, un lago bajo una luna roja, rodeado de figuras encapuchadas. El aire se volvió más denso, como si la presión atmosférica hubiera cambiado súbitamente.
Mis oídos comenzaron a zumbar y sentí una presencia observándome desde cada rincón de la cámara. Era entonces cuando escuché el primer susurro. Los susurros venían de todas partes y de ninguna a la vez, como si las mismas piedras hablaran en una lengua que mi mente no podía procesar, pero que mi alma entendía perfectamente. Tlazolteotl, Tlazolteotl, repetían una y otra vez, mezclándose con lamentos que helaban la sangre. Mi grabadora había comenzado a funcionar por sí sola, emitiendo sonidos que no había grabado. Voces de mujeres llorando, cantos rituales y algo que sonaba como huesos quebrándose. La temperatura en la cámara subió drásticamente. El aire se volvió sofocante y cargado de un olor metálico que me recordaba a la sangre fresca. Las imágenes en las paredes parecían moverse ahora con vida propia. Las serpientes se retorcían y los ojos de la figura femenina me seguían sin importar hacia dónde me moviera. Mi linterna se apagó completamente, pero extrañamente podía ver todo con una claridad perturbadora, como si la oscuridad misma fuera luminosa. El espejo de obsidiana comenzó a brillar con una luz verdosa y pude ver mi reflejo por primera vez. Pero no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, había una figura femenina alta y delgada, vestida con harapos que alguna vez fueron blancos. Su rostro estaba oculto por cabello largo y negro, pero podía sentir sus ojos clavados en mi nuca. Cuando me di vuelta no había nada, pero el reflejo persistía. La mujer en el espejo sonreía, revelando dientes afilados como navajas. La figura en el espejo comenzó a moverse independientemente de mis acciones. Levantó una mano esquelética y la presionó contra la superficie del espejo desde adentro, como si tratara de salir. El cristal de obsidiana se ondulaba como agua bajo su toque, creando ondas que distorsionaban su imagen de manera hipnótica. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en gritos ahogados que resonaban en mis huesos. Ella ha esperado tanto tiempo, escuché claramente en español, aunque la voz parecía venir de mi propia garganta. Mi cuerpo comenzó a moverse sin mi consentimiento. Mis pies me llevaron más cerca del altar mientras mi mente gritaba que corriera. Las manos me temblaban incontrolablemente y sentía como si miles de insectos corrieran bajo mi piel. La mujer del espejo ya no sonreía. Ahora su boca se abría en un grito silencioso que parecía succionar toda la luz de la habitación. Los murales en las paredes comenzaron a sangrar. Un líquido negro y espeso que goteaba hasta formar charcos en el suelo. El olor a putrefacción se intensificó hasta hacerme náuseas, pero no podía apartar la mirada del espejo. La figura extendió ambas manos ahora, presionando contra la superficie con una fuerza que hacía crujir la obsidiana. Grietas comenzaron a aparecer en el espejo, irradiando desde donde sus manos tocaban. Supe instintivamente que cuando se rompiera completamente, ella saldría, y yo estaría perdido para siempre. Las grietas en el espejo se extendían como una telaraña, y con cada nueva fisura, la temperatura bajaba drásticamente. Mi aliento se volvió visible, y el sudor en mi frente se congeló instantáneamente. La mujer del espejo ya no estaba presionando para salir. Ahora estaba hablando, y aunque sus labios se movían en el reflejo, las palabras salían de mi propia boca sin mi control. Soy Tlazolteotl, la devoradora de inmundicias, la que limpia y corrompe, decía mi voz con un acento que no era mío. He estado esperando que alguien con conocimiento viniera a liberarme. Mi mente luchaba por recuperar el control, pero era como estar atrapado en mi propio cuerpo, observando desde adentro mientras otra conciencia lo manejaba. Los huesos en el suelo comenzaron a moverse, reorganizándose en patrones circulares alrededor del altar. Pude ver que no eran solo huesos de animales. Había falanges humanas, costillas pequeñas, cráneos de niños. La horrible verdad se reveló ante mí. Este no era solo un templo, era una prisión. Los antiguos sacerdotes habían encerrado algo aquí, algo tan peligroso que prefirieron sellarlo para la eternidad antes que destruirlo. Pero el sello se había debilitado con el tiempo y las excavaciones habían proporcionado la energía final necesaria para su liberación. Roberto no había huido. Había sido el primer sacrificio, su esencia absorbida para fortalecer el ritual de liberación. Los restos de Roberto estaban esparcidos entre los huesos antiguos, pero no como los había imaginado. Su cuerpo estaba momificado, deshidratado como si hubiera estado allí durante décadas en lugar de horas. Sus ojos abiertos miraban hacia el techo con una expresión de terror absoluto, pero su boca estaba curvada en una sonrisa que no era suya. Él me dio su conocimiento voluntariamente al final, dijo mi voz controlada por la entidad, como tú lo harás. Mis manos se movieron hacia el espejo agrietado y pude sentir un calor abrasador emanando de las fisuras. La mujer en el reflejo había cambiado.
Ya no era la figura harapienta que había visto antes. Ahora era hermosa de una manera terrible, con piel dorada y ojos como esmeraldas líquidas. Pero su belleza era una máscara que ocultaba algo monstruoso. Podía ver a través de ella, ver su verdadera forma, una masa de sombras y tentáculos con demasiadas bocas llenas de dientes. Los antiguos me llamaban diosa de la purificación, continuó hablando a través de mí. Pero la purificación requiere destrucción primero. Debo limpiar este mundo de su corrupción moderna. Mi mano tocó la superficie del espejo y el dolor fue indescriptible, como si miles de agujas de hielo atravesaran mi piel. Pero no podía retirarla. Estaba fusionada con la obsidiana. La entidad comenzó a fluir hacia mí a través del contacto, llenando mi mente con visiones de ciudades en llamas y océanos de sangre. La invasión de mi mente fue como ser ahogado desde adentro. Memorias que no eran mías inundaron mi conciencia. Rituales sangrientos bajo lunas eclipsadas, sacrificios de niños en altares de jade, el sabor de corazones humanos aún palpitantes. Pero también vi la verdad sobre Tlazolteotl. No era una diosa azteca, era algo mucho más antiguo, una entidad que había existido desde antes de que los humanos caminaran erguidos. Los aztecas la habían encontrado y en su ignorancia la habían adorado hasta que comprendieron su verdadera naturaleza. El ritual de sellado había requerido la vida de cientos de sacerdotes, sus almas utilizadas como cadenas para mantenerla prisionera. Pero las cadenas se habían debilitado con el tiempo, y ahora solo quedaba una barrera frágil entre ella y el mundo. Mi cuerpo ya no me pertenecía completamente. Podía sentir sus pensamientos mezclándose con los míos, sus deseos convirtiéndose en mis impulsos. Tenía hambre, un hambre que no era por comida, sino por algo mucho más fundamental. Quería consumir almas, absorber la esencia vital de todo ser viviente hasta que no quedara nada más que un mundo vacío y silencioso. Mis ojos se movieron hacia la entrada de la cámara, donde podía sentir la presencia de los trabajadores del sitio arqueológico durmiendo en sus barracas temporales. Serían los primeros, pero no los últimos. La ciudad de Texcoco tenía más de 200,000 habitantes, suficientes para darle la fuerza necesaria para extenderse más allá. La cámara se llenó de una luz cegadora que emanaba del espejo agrietado. Pude ver figuras etéreas materializándose alrededor del altar. Guerreros aztecas con armaduras de jade, sacerdotes con tocados de plumas de quetzal, y en el centro una figura que reconocí como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No eran exactamente los dioses como los habían representado los códices, sino manifestaciones de las fuerzas que habían mantenido el equilibrio durante milenios. Tlazolteotl, habló Quetzalcóatl con una voz que era como el viento a través de las montañas. Tu tiempo de prisión no ha terminado. El sello se mantiene mientras existan aquellos que recuerden las palabras verdaderas. La entidad dentro de mí se retorció de rabia y dolor. El mundo ha cambiado, gritó. Los humanos han olvidado el respeto por lo sagrado. Merecen ser purificados. Pero los espíritus antiguos no se movieron. En su lugar comenzaron a cantar en un idioma que era anterior al náhuatl, anterior a cualquier lengua humana conocida. El canto resonaba en mis huesos y pude sentir cómo las cadenas espirituales se fortalecían nuevamente alrededor de la entidad. Mi mano finalmente se separó del espejo con un sonido como el de huesos rompiéndose. La superficie de obsidiana comenzó a repararse. Las grietas se cerraban como heridas que sanaran a velocidad sobrenatural. La figura de Tlazolteotl en el reflejo se desvanecía, siendo arrastrada de vuelta a su prisión dimensional. Esto no ha terminado, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente. Siempre habrá otros que busquen el poder prohibido. Los espíritus antiguos se desvanecieron con la primera luz del amanecer que se filtraba por la entrada de la cámara. Me encontré solo, temblando y empapado en sudor frío, rodeado por los huesos que ahora parecían simplemente antiguos restos arqueológicos. El espejo de obsidiana estaba intacto, reflejando solo mi rostro demacrado y mis ojos inyectados en sangre. Pero algo había cambiado en mí de manera permanente. Podía sentir una conexión con fuerzas que la mayoría de las personas nunca experimentarían. Una conciencia de las capas ocultas de la realidad que existían justo más allá de la percepción normal. Roberto seguía allí, pero ahora su cuerpo se veía como lo que realmente era. Un hombre que había muerto de un ataque cardíaco, probablemente del shock de ver algo que su mente no podía procesar. No había sido drenado de su esencia vital, simplemente había muerto de miedo. Subí lentamente los escalones hacia la superficie. Cada paso una lucha contra el agotamiento que sentía hasta los huesos. El sitio arqueológico estaba despertando.
Podía escuchar voces de los trabajadores preparándose para otro día de excavación. Sabía que tendría que reportar la muerte de Roberto, inventar una explicación que la gente pudiera aceptar. Pero también sabía que tendría que asegurarme de que esta cámara fuera sellada permanentemente, que nadie más corriera el riesgo de despertar lo que yacía dormido en las profundidades. El conocimiento que había adquirido esa noche era tanto una bendición como una maldición. En los meses que siguieron, logré convencer a las autoridades de que la cámara era estructuralmente inestable y representaba un peligro para los trabajadores. Fue sellada con concreto y oficialmente clasificada como un sitio de riesgo. Pero yo sabía que el concreto era solo una medida temporal. El verdadero sello eran las palabras de poder que había aprendido esa noche, palabras que ahora recitaba diariamente como una oración. Mi vida cambió de maneras que no esperaba. Desarrollé una sensibilidad hacia lo sobrenatural que me permitía detectar presencias que otros no podían percibir. Comencé a investigar otros sitios arqueológicos donde se reportaban fenómenos extraños, convirtiéndome en una especie de guardián no oficial contra fuerzas que la ciencia moderna prefería ignorar. Mis colegas notaron el cambio en mí. Algunos dijeron que me había vuelto obsesivo, otros que había desarrollado una comprensión más profunda de las culturas antiguas. Ambos tenían razón. Publiqué varios artículos sobre rituales de protección mesoamericanos, cuidándome de no revelar demasiado pero proporcionando suficiente información para que otros investigadores pudieran reconocer las señales de advertencia. Recibí cartas de arqueólogos de todo el mundo que habían experimentado encuentros similares y lentamente construí una red de personas que entendían que nuestro trabajo iba más allá de simplemente desenterrar el pasado. Estábamos protegiendo el presente de fuerzas que nunca deberían ser liberadas. Ahora, 2 años después, sigo visitando Texcoco regularmente. El sitio arqueológico fue oficialmente cerrado, pero yo mantengo una vigilancia discreta. A veces, en las noches de luna nueva, puedo escuchar susurros débiles que vienen de debajo del concreto, recordándome que Tlazolteotl sigue allí, esperando. He entrenado a 3 estudiantes de posgrado en los aspectos más esotéricos de la arqueología mesoamericana, aunque ellos no saben completamente por qué ciertas precauciones son necesarias. Es mejor así. El conocimiento completo es una carga que no deseo para nadie más. Mi abuela murió el año pasado, pero antes de partir me confesó que había sabido desde el principio que yo tendría que enfrentar algo como esto. Es nuestro destino familiar, me dijo. Somos los guardianes de las puertas que otros prefieren olvidar. Encontré entre sus pertenencias un diario que documentaba encuentros similares que se remontaban a 5 generaciones. Aparentemente mi familia había estado protegiendo estos sellos durante más de un siglo. Ahora entiendo por qué siempre me sentía atraído hacia la arqueología, por qué ciertos sitios me llamaban más que otros. No era solo curiosidad académica, era un llamado ancestral. Y aunque la experiencia me cambió para siempre, no me arrepiento, porque sé que mientras personas como yo sigamos recordando las palabras antiguas, las fuerzas que una vez aterrorizaron a nuestros antepasados permanecerán dormidas. Pero también sé que la vigilancia debe ser eterna, porque el hambre de Tlazolteotl nunca desaparecerá completamente. Mi nombre es Elena Vázquez y soy periodista de investigación para el diario El Universal. Lo que descubrí en Texcoco me obligó a cuestionar no solo mi carrera, sino mi cordura misma. Todo comenzó cuando recibí una llamada anónima a las 3 de la madrugada del 15 de octubre de 2024. La voz era de una mujer mayor, temblorosa pero decidida. Señorita Vázquez, usted escribió sobre los casos extraños en pueblos rurales, ¿verdad?, me preguntó. Necesito que venga a Texcoco. Mi nieta ha desaparecido, pero la policía dice que se fue por voluntad propia. Había algo en su tono que me despertó completamente, una desesperación que iba más allá del dolor normal de una abuela preocupada. Los otros niños también desaparecieron así, continuó. Pero yo sé que ella se los está llevando. Cuando le pregunté quién era ella, la línea se quedó en silencio por un momento largo. La bruja de Texcoco, susurró finalmente. Ha regresado después de 100 años. La llamada se cortó abruptamente, pero algo en esas palabras se clavó en mi mente como una astilla. Al día siguiente no podía concentrarme en ningún otro trabajo. Había algo sobre esa llamada que despertó todos mis instintos periodísticos, pero también algo más profundo, más primitivo. Llegué a Texcoco en una tarde gris de noviembre, cuando las nubes bajas hacían que el paisaje pareciera envuelto en una mortaja. El pueblo conservaba esa mezcla típica de lo colonial y lo moderno que caracteriza a muchas comunidades del Estado de México. Pero había algo diferente en el aire.
Las calles estaban más vacías de lo normal para un sábado, y las pocas personas que veía caminaban con prisa, evitando el contacto visual. Encontré la dirección que la mujer me había dado. Una casa de adobe pintada de azul desteñido en una calle empedrada cerca del centro histórico. Doña Carmen Flores me recibió en su puerta, una mujer de unos 70 años con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Su casa olía a copal y hierbas medicinales, con altares dedicados a santos católicos mezclados con símbolos que no reconocí inmediatamente. «Gracias por venir», me dijo mientras me servía té de manzanilla en tazas de barro. «Nadie más me cree». Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, pero noté que varias tenían marcos negros, señal de luto reciente. Mi nieta Sofía tenía solo 12 años. Comenzó a contarme. Era una niña normal, le gustaba la escuela, tenía amigas, pero hace 3 semanas comenzó a cambiar. Su voz se quebró ligeramente. Empezó a hablar en sueños, pero no en español, en una lengua que sonaba muy antigua. Doña Carmen me mostró un diario que había encontrado en el cuarto de Sofía después de su desaparición. Las páginas estaban llenas de dibujos perturbadores, figuras femeninas con demasiados brazos, serpientes que se convertían en ríos de sangre y símbolos que parecían arder en el papel. Ella nunca había dibujado cosas así, me explicó la abuela. Siempre le gustaban las flores y los animales. Pero lo más inquietante eran las palabras escritas en los márgenes, garabateadas en una caligrafía que cambiaba de página en página, como si diferentes personas hubieran usado la misma mano. «Tlazolteotl me llama», decía una entrada. «Debo ir al lugar donde el agua era sagrada». Mientras examinaba el diario, doña Carmen me contó sobre los otros niños. En los últimos 2 meses, 5 menores entre los 8 y los 14 años habían desaparecido de Texcoco y los pueblos circundantes. Todos habían mostrado comportamientos extraños antes de desaparecer. Hablaban en sueños, dibujaban símbolos extraños y tenían pesadillas sobre una mujer que los llamaba desde un lago que ya no existía. La policía dice que son fugas normales, me explicó doña Carmen. Pero yo conozco a estos niños. No se irían así. Me mostró recortes de periódico local sobre las desapariciones y noté un patrón que las autoridades habían pasado por alto. Todos los niños desaparecidos tenían ascendencia indígena directa, específicamente de las tribus que habían habitado la región del lago de Texcoco. Decidí quedarme en Texcoco para investigar más a fondo. Renté un cuarto en un pequeño hotel cerca del centro y comencé a entrevistar a las familias de los otros niños desaparecidos. Cada historia era similar. Niños normales que de repente comenzaban a tener pesadillas, a dibujar símbolos extraños y a hablar sobre una mujer que los llamaba desde el agua. Los padres mencionaban que sus hijos habían comenzado a caminar sonámbulos, siempre en dirección al este, hacia donde una vez había estado el gran lago de Texcoco. Una madre me contó que había encontrado a su hijo de 10 años parado en su jardín a las 3 de la madrugada, con los ojos abiertos pero claramente dormido, repitiendo una y otra vez: «Ella necesita que regresemos a casa». Visité la biblioteca municipal y comencé a investigar la historia local. Encontré referencias a una leyenda sobre una bruja que había vivido en las orillas del lago de Texcoco durante la época colonial. Según los relatos, había sido una curandera indígena que se había corrompido, practicando rituales prohibidos que involucraban el sacrificio de niños. Los españoles la habían capturado y quemado en 1692, pero antes de morir había maldecido la región, prometiendo que regresaría cuando el lago fuera solo un recuerdo. Lo que me perturbó fue descubrir que cada 100 años, aproximadamente, había reportes de niños desaparecidos en la región, siempre con las mismas características. Descendientes indígenas que comenzaban a tener visiones antes de desaparecer sin dejar rastro. Esa noche, mientras revisaba mis notas en el hotel, escuché un golpe suave en mi puerta. Eran casi las 11 de la noche y no esperaba visitas. Cuando abrí, encontré a una niña de unos 11 años parada en el pasillo. Tenía el cabello negro largo y ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. «¿Usted es la periodista?», me preguntó con una voz que sonaba extrañamente formal para su edad. «Soy Esperanza. Doña Carmen me dijo que viniera a hablar con usted». La invité a pasar, aunque algo en mi instinto me decía que había algo extraño en la situación. La niña se sentó en la única silla del cuarto y me miró con una intensidad que me incomodó. «Yo también he estado teniendo los sueños», me dijo, «pero yo no me voy a ir como los otros». Le pregunté qué había visto en sus sueños y su respuesta me heló la sangre. «Una mujer muy hermosa que vive en el agua que ya no está. Dice que somos sus hijos, que tenemos que regresar con ella para que pueda estar completa otra vez».
Esperanza me contó que había estado resistiendo el llamado, pero que cada noche se hacía más fuerte. Ella me muestra cosas, susurró. Me enseña dónde están los otros niños. Están en un lugar entre el agua y la tierra, esperando a que ella tenga suficiente poder para traerlos de vuelta. Cuando le pregunté dónde estaba ese lugar, sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar en una voz que no era suya. La voz que salía de la garganta de Esperanza era la de una mujer adulta, con un acento que sonaba arcaico, como si hablara un español de siglos pasados. Periodista entrometida, dijo la voz. ¿Crees que puedes detener lo que ha sido profetizado durante generaciones? La temperatura del cuarto bajó drásticamente y pude ver mi aliento condensándose en el aire. Los ojos de la niña seguían en blanco, pero lágrimas de sangre comenzaron a brotar de ellos. Los niños vienen a mí voluntariamente, continuó la voz, porque reconocen a su verdadera madre. Yo los crié cuando sus antepasados vivían junto al lago sagrado. Traté de despertar a Esperanza, sacudiéndola suavemente, pero su cuerpo estaba rígido como una estatua. Ella no puede escucharte ahora, se rió la entidad. Está viendo lo que les pasó a los otros, viendo cómo los estoy preparando para el gran regreso. Las imágenes que describía eran horribles. Niños flotando en una dimensión acuática, sus cuerpos preservados pero sus almas siendo lentamente absorbidas por una presencia hambrienta. Cuando tenga suficiente poder, continuó, podré manifestarme completamente en este mundo, y entonces todos los descendientes de mis hijos originales regresarán a mí. Esperanza comenzó a convulsionar violentamente, y por un momento pensé que moriría, pero entonces sus ojos volvieron a la normalidad y me miró con terror puro. ¿Qué me pasó?, preguntó con su propia voz. ¿Por qué tengo sabor a sangre en la boca? Doña Carmen me propuso algo que sonaba completamente loco. Realizar un ritual de protección moderno combinando las tradiciones antiguas con la tecnología contemporánea. Usted tiene una plataforma, señorita Vázquez, me dijo. La gente lee sus artículos, confía en usted. Si puede hacer que suficientes personas reciten las palabras de protección al mismo tiempo, podríamos fortalecer el sello que mantiene a la entidad contenida. La idea era usar las redes sociales y mi columna en el periódico para organizar una especie de ritual masivo, disfrazado como un evento cultural para preservar las tradiciones indígenas locales. Esperanza, que había estado escuchando en silencio, de repente habló. Ella sabe lo que están planeando, dijo con voz temblorosa. Puedo sentirla en mi mente, tratando de detenerme de ayudarlas. La niña nos contó que la entidad se estaba volviendo más desesperada, que el tiempo se estaba agotando para completar su ritual de regreso. Necesita 7 niños en total, explicó. Ya tiene 5. Si consigue 2 más antes de la luna nueva, podrá manifestarse completamente. El artículo se publicó 3 días después, presentado como Rescatando las tradiciones perdidas de Texcoco, un llamado a la participación comunitaria. Incluía las palabras de protección en náhuatl con su traducción al español y una invitación a que las personas las recitaran al amanecer del día de la luna nueva como una forma de honrar a sus ancestros. La respuesta fue mejor de lo que esperaba. Cientos de personas compartieron el artículo en redes sociales y muchas comentaron que sentían una conexión especial con las palabras, como si las hubieran conocido toda su vida. Pero la entidad no se quedó pasiva. Esa noche Esperanza llegó corriendo a mi hotel con los ojos llenos de terror. Ella está furiosa, me dijo. Está tratando de tomar a más niños antes de que sea demasiado tarde. Efectivamente, esa madrugada desaparecieron 2 niños más de pueblos cercanos, ambos encontrados caminando sonámbulos hacia el centro de lo que una vez había sido el lago. Pero esta vez las familias estaban preparadas. Habían organizado vigilias nocturnas y habían comenzado a recitar las palabras de protección que habían aprendido del artículo. Los niños fueron encontrados antes de que pudieran llegar a su destino, aunque ambos estaban en un estado de trance profundo y tuvieron que ser hospitalizados. Mientras tanto, yo comencé a experimentar mis propios encuentros sobrenaturales. Sombras que se movían en mi visión periférica, susurros en idiomas que no reconocía, y la constante sensación de ser observada por algo hambriento y malévolo. La noche antes de la luna nueva, la entidad decidió atacarme directamente. Estaba en mi cuarto del hotel, revisando las últimas respuestas al artículo, cuando todas las luces se apagaron simultáneamente. No era un corte de energía normal. Podía ver las luces de la calle funcionando normalmente a través de mi ventana. La temperatura bajó tan drásticamente que mi aliento se volvió visible y el espejo del baño comenzó a empañarse a pesar del frío. En la superficie empañada comenzaron a aparecer palabras escritas por una mano invisible. Deja de interferir.
El olor a agua estancada y vegetación podrida llenó el cuarto, tan intenso que me dio náuseas. Entonces la vi, una figura femenina alta y delgada que se materializó lentamente en la esquina más oscura del cuarto. Su cabello largo y negro flotaba como si estuviera bajo el agua, y su piel tenía un tinte verdoso que brillaba débilmente en la oscuridad. Sus ojos eran completamente negros, como pozos profundos que parecían succionar la luz de la habitación. «Periodista entrometida», dijo con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «Has interferido con planes que se han estado desarrollando durante un siglo». Se acercó a mí, y pude ver que no caminaba sino que flotaba, dejando charcos de agua fangosa en el suelo. «Los niños me pertenecen por derecho ancestral», continuó. «Sus almas llevan la marca de mis bendiciones originales». Traté de recitar las palabras de protección que había aprendido, pero mi voz se negaba a funcionar. La entidad extendió una mano hacia mí y pude sentir un frío que penetraba hasta mis huesos. «Puedo mostrarte lo que les pasó a los niños», susurró. «Puedo llevarte a donde están, para que veas que están mejor conmigo que en este mundo corrupto». Por un momento la tentación fue real. Como periodista, la oportunidad de ver la verdad completa, de documentar algo que nadie más había presenciado, era casi irresistible. Pero entonces recordé las lágrimas de doña Carmen, el terror en los ojos de Esperanza, y encontré mi voz. «No», dije, aunque las palabras salían como un susurro ronco. «No tienes derecho a tomar a esos niños». La risa que siguió fue como el sonido de agua hirviendo. «¿Derecho?», se burló. «Yo estaba aquí antes de que sus ancestros aprendieran a caminar erguidos». Cada palabra, la figura se volvía menos sólida, pero también más furiosa. «Las palabras antiguas ya no tienen poder», gritó. «Los que las sabían están muertos y sus descendientes han olvidado su significado verdadero». Pero se equivocaba. Podía sentir la fuerza de cientos de personas recitando las mismas palabras en sus hogares, preparándose para el ritual del amanecer. La conexión era real y la entidad podía sentirla también. El amanecer de la luna nueva llegó con una claridad cristalina que contrastaba con la oscuridad de la noche anterior. Me reuní con doña Carmen y Esperanza en el centro de lo que una vez había sido el lago de Texcoco, ahora un área de campos secos y desarrollo urbano. Pero no estábamos solas. Cientos de personas habían respondido al llamado, familias enteras que habían venido a participar en lo que creían era una celebración cultural. Lo que no sabían era que estaban participando en un ritual de protección que podría salvar no solo a los niños desaparecidos, sino a toda la región. Cuando el sol comenzó a salir, todas las personas presentes comenzaron a recitar las palabras de protección al unísono. El efecto fue inmediato y dramático. El aire se llenó de una energía que podía sentirse físicamente como electricidad estática antes de una tormenta. Esperanza, que había estado en silencio hasta ese momento, de repente gritó y señaló hacia el este. «Ahí están», exclamó. «Puedo verlos». En el aire sobre lo que una vez había sido el centro del lago, comenzaron a aparecer figuras translúcidas. Los 5 niños desaparecidos flotando en lo que parecía ser una burbuja de agua suspendida en el aire. Estaban conscientes y nos miraban con ojos llenos de esperanza, pero no podían hablar. La entidad también se materializó, pero esta vez se veía diferente. Más débil, menos sólida, como si el ritual colectivo estuviera drenando su poder. El canto colectivo se intensificó, y pude ver cómo la burbuja de agua que contenía a los niños comenzaba a descender lentamente hacia la tierra. La entidad luchaba por mantener su control, pero la fuerza combinada de cientos de voces recitando las palabras de protección era demasiado poderosa. «Estas son las palabras que mis ancestros usaron para sellarte la primera vez», gritó doña Carmen por encima del canto. «Y son las mismas palabras que te sellarán otra vez». Una por una, las figuras de los niños comenzaron a solidificarse, sus cuerpos translúcidos volviéndose opacos y reales. El primero en tocar el suelo fue un niño de unos 8 años, que inmediatamente corrió hacia sus padres, que estaban entre la multitud. Los otros siguieron, cada uno materializándose completamente cuando sus pies tocaron la tierra seca. La entidad emitió un grito que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, un sonido de rabia y desesperación que hizo que todos se cubrieran los oídos. «Esto no ha terminado», gritó mientras su forma comenzaba a desvanecerse. «Mientras el lago permanezca en la memoria, yo permaneceré también. Regresaré cuando las palabras sean olvidadas otra vez». Pero su amenaza sonaba hueca. Ahora, 6 meses después del ritual de Texcoco, sigo trabajando como periodista, pero mi enfoque ha cambiado completamente. Escribo sobre tradiciones culturales, fenómenos inexplicados y la importancia de preservar el conocimiento ancestral.
Mis editores piensan que he desarrollado una especialización interesante. No saben que en realidad me he convertido en una guardiana de secretos que podrían salvar vidas. Esperanza se ha convertido en una especie de protegida mía. Resulta que su sensibilidad a lo sobrenatural no desapareció completamente después del ritual. Simplemente se transformó en algo más controlable. Ahora puede detectar presencias malévolas antes de que se vuelvan peligrosas. Una habilidad que ha resultado invaluable en nuestro trabajo. Doña Carmen me enseñó que estas habilidades a menudo se manifiestan en momentos de crisis y luego permanecen como una especie de cicatriz espiritual. Es el precio que pagamos por sobrevivir a encuentros con lo desconocido, me explicó. Pero también es un regalo, porque nos permite proteger a otros. He documentado discretamente más de una docena de casos similares en diferentes estados de México, cada uno con sus propias tradiciones de protección y sus propias entidades que requieren vigilancia constante. La bruja de Texcoco sigue sellada, pero sé que no ha sido destruida. En las noches de luna nueva, todavía puedo sentir su presencia débil pero persistente, esperando pacientemente a que las palabras de protección sean olvidadas otra vez. Por eso continúo escribiendo, continúo enseñando y continúo recordando, porque algunas historias no son solo entretenimiento, son advertencias que deben ser transmitidas de generación en generación para que los errores del pasado no se repitan en el futuro. Mi nombre es Dr. Miguel Hernández y soy psiquiatra del Hospital General de Texcoco. Durante 20 años he tratado todo tipo de trastornos mentales, pero lo que comenzó a suceder en enero de 2025 desafió todo lo que creía saber sobre la mente humana. Todo empezó cuando comenzaron a llegar pacientes con el mismo tipo de alucinaciones. Una mujer que los llamaba desde el agua, visiones de un lago que ya no existía, y sueños recurrentes sobre rituales antiguos. Al principio pensé que era algún tipo de histeria colectiva, tal vez causada por contaminación del agua o algún factor ambiental. Pero cuando mi propia hija de 14 años, Paloma, comenzó a tener los mismos síntomas, supe que estaba enfrentando algo que iba más allá de la psiquiatría convencional. La primera vez que la encontré hablando en sueños en una lengua que no reconocía, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. «Papá», me dijo cuando la desperté, «hay una señora en mis sueños que dice que me conoce desde antes de nacer». Sus ojos tenían una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de miedo y fascinación que me perturbó profundamente. Esa noche decidí quedarme despierto para observarla, sin saber que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría mi comprensión de la realidad para siempre. A las 3 de la madrugada, Paloma se levantó de su cama con los ojos cerrados y comenzó a caminar hacia la ventana, susurrando palabras en náhuatl que no debería haber conocido. Mi consulta privada se había convertido en un refugio para familias desesperadas que no encontraban respuestas en ningún otro lugar. Padres que traían a sus hijos con síntomas idénticos, sonambulismo dirigido hacia el este, dibujos obsesivos de símbolos acuáticos y una fascinación inexplicable con la historia prehispánica de la región. Mi oficina, ubicada en una casa colonial del siglo XVIII en el centro histórico de Texcoco, comenzó a sentirse como un santuario asediado. Las paredes de adobe grueso y los techos altos habían sido testigos de siglos de historia, pero ahora parecían contener algo más que memorias. El aire se sentía denso, cargado de una electricidad que hacía que los cabellos se erizaran sin razón aparente. Mis diplomas y certificados médicos colgaban de las paredes junto a libros de psiquiatría moderna, pero cada día me sentía más inclinado a consultar los textos de antropología y folclore que había comenzado a coleccionar. La sala de espera se llenaba diariamente de familias indígenas y mestizas, todas con la misma expresión de confusión y terror. Sus hijos, que normalmente habrían estado jugando o viendo sus teléfonos, se sentaban en silencio, con miradas perdidas que parecían ver algo que los adultos no podían percibir. El olor a copal que siempre había caracterizado el barrio se había intensificado, como si alguien estuviera quemando incienso constantemente en algún lugar cercano. Por las noches, cuando cerraba la consulta, podía escuchar susurros que venían de las calles empedradas, voces que hablaban en idiomas que mi educación universitaria no había incluido. El patrón se volvió imposible de ignorar cuando comencé a documentar sistemáticamente los casos. Todos los niños afectados tenían ascendencia indígena documentable, específicamente de las tribus que habían habitado las orillas del antiguo lago de Texcoco. Todos comenzaban con los mismos síntomas: pesadillas sobre agua, dibujos compulsivos de símbolos que no deberían conocer y una atracción magnética hacia el área donde una vez había estado el lago. Pero lo más perturbador era que todos mencionaban a la misma figura, una mujer hermosa que los llamaba sus hijos y les prometía llevarlos a casa.
Decidí realizar sesiones de hipnosis con algunos de los pacientes más cooperativos, esperando encontrar algún trauma compartido o exposición a los mismos medios. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Bajo hipnosis, los niños describían con detalles precisos rituales aztecas que no aparecían en ningún libro de texto. Hablaban en náhuatl clásico con fluidez perfecta y proporcionaban información histórica que solo conocían los especialistas más avanzados. Una niña de 9 años me describió la ubicación exacta de templos sumergidos en el lago de Texcoco, información que luego verifiqué con arqueólogos y resultó ser completamente precisa. Otro niño dibujó un mapa detallado del sistema de canales prehispánico de la región, incluyendo estructuras que habían sido descubiertas solo recientemente. Cuando les preguntaba cómo sabían estas cosas, todos daban la misma respuesta. Ella nos enseña cuando soñamos. Comencé a sospechar que estaba enfrentando algo que iba más allá de cualquier explicación psicológica convencional. La noche que cambió todo fue cuando decidí seguir a Paloma durante uno de sus episodios de sonambulismo. Se levantó a las 2 de la madrugada y comenzó a caminar hacia la puerta principal con una determinación que no había mostrado antes. La seguí a distancia prudente mientras caminaba por las calles vacías de Texcoco, dirigiéndose invariablemente hacia el este. Otros niños se unieron a ella en el camino, todos caminando en el mismo trance, todos convergiendo hacia el mismo destino. Era como una procesión silenciosa de pequeños zombies guiados por una fuerza invisible. Llegamos a un campo abierto que una vez había sido parte del lecho del lago, donde los niños se detuvieron y formaron un círculo perfecto. En el centro del círculo, el aire comenzó a ondularse como si fuera agua, y lentamente se materializó una figura femenina. Era hermosa de una manera que dolía mirarla, con piel que brillaba como perlas bajo la luz de la luna y cabello que flotaba como si estuviera sumergida. Pero sus ojos eran completamente negros, vacíos de cualquier humanidad. «Mis hijos han regresado», dijo con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «Es hora de que vengan a casa conmigo». Los niños comenzaron a caminar hacia ella, y pude ver que con cada paso que daban se volvían más translúcidos como si estuvieran desapareciendo lentamente. Paloma estaba entre ellos y cuando vi que comenzaba a desvanecerse, algo en mí se rompió. Grité su nombre y corrí hacia el círculo, rompiendo la formación. La entidad me miró con una furia que me heló hasta los huesos. «Mortal ignorante», me dijo la entidad con una voz que ahora sonaba como una tormenta sobre el agua. «¿Cómo te atreves a interferir con el regreso de mis hijos?». Su forma comenzó a cambiar. La belleza artificial se desvaneció para revelar algo mucho más antiguo y terrible. Su piel se volvió verdosa y escamosa. Sus dedos se alargaron en garras y su boca se abrió para mostrar filas de dientes como los de un tiburón. «Soy Tlazolteotl, la madre de las aguas, la que devora la corrupción», continuó. «Estos niños llevan mi marca ancestral. Son míos por derecho de sangre». Los niños habían dejado de caminar pero seguían en trance, sus cuerpos oscilando ligeramente como si estuvieran bajo el agua. Paloma me miró con ojos que no me reconocían, y cuando habló, su voz tenía el mismo tono acuático que la entidad. «Papá, ella dice que este mundo está enfermo», me dijo. «Dice que podemos estar mejor con ella, donde el agua nunca se seca y nunca tenemos hambre». Traté de acercarme a ella, pero una barrera invisible me detuvo. El aire se había vuelto denso como gelatina, y cada movimiento requería un esfuerzo enorme. «Tu hija tiene un don especial», me explicó la entidad. «Puede ver a través del velo entre los mundos. Será mi nueva sacerdotisa, la que me ayudará a reclamar lo que me fue robado». Desesperado comencé a hablarle a Paloma sobre sus recuerdos favoritos, tratando de despertar su conciencia individual. «¿Recuerdas cuando fuimos al zoológico el año pasado?», le pregunté. «¿Recuerdas cómo te reíste cuando el mono te robó tu sombrero?». Por un momento vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Con los niños despiertos y alejándose del círculo, la entidad se volvió hacia mí con una furia que distorsionaba el aire a su alrededor. «Psiquiatra», escupió la palabra como si fuera veneno. «Crees que entiendes la mente, pero no entiendes nada sobre el alma». Entonces hizo algo inesperado. En lugar de atacarme, comenzó a mostrarme visiones. Vi el lago de Texcoco como había sido siglos atrás, un cuerpo de agua cristalina rodeado de ciudades prósperas y campos fértiles. Vi a la entidad en su forma original, no como el monstruo corrupto que era ahora, sino como una verdadera diosa protectora que bendecía las cosechas y protegía a los niños. «Yo era la madre de este lugar», me explicó, su voz ahora teñida de una tristeza ancestral. «Cuidaba de todos los que vivían junto a mis aguas, pero los humanos cambiaron. Contaminaron mi lago, lo drenaron, lo convirtieron en un desierto de concreto y smog». Las visiones continuaron,
mostrándome cómo la desesperación y el dolor habían corrompido gradualmente a la entidad, transformando su amor protector en una obsesión posesiva. Los niños de ahora nacen enfermos, continuó, respirando aire tóxico, bebiendo agua contaminada, desconectados de la naturaleza que debería nutrirlos. Yo puedo salvarlos, llevarlos a un lugar donde puedan ser puros otra vez. Por un momento casi pude entender su lógica retorcida. Como psiquiatra, había visto los efectos de la vida moderna en la salud mental de los niños. Ansiedad, depresión, desconexión. Pero también sabía que la solución no era arrastrarlos a una dimensión acuática donde existirían como fantasmas. Entiendo tu dolor, le dije a la entidad tratando de usar las técnicas de terapia que había aprendido para tratar con pacientes delirantes. Pero llevarte a estos niños no va a sanar el daño que se ha hecho al lago. Su forma se estabilizó ligeramente, como si mi comprensión hubiera tocado algo profundo en su psique fragmentada. ¿Cómo puede un mortal entender siglos de agonía?, preguntó, pero su voz había perdido parte de su furia. He visto morir mi lago gota a gota. He sentido cada pez que murió por la contaminación, cada ave que cayó del cielo envenenada. Le expliqué que como psiquiatra había visto cómo el trauma podía distorsionar el amor en algo destructivo, cómo el dolor no procesado podía convertir a las víctimas en victimarios. Los niños no son la solución a tu dolor, le dije. Son inocentes que merecen la oportunidad de vivir sus propias vidas, de encontrar sus propias formas de sanar el mundo. Soy psiquiatra, le dije a la entidad, pero también soy padre. Entiendo el impulso de proteger a los niños, pero también sé que la verdadera protección viene de darles las herramientas para protegerse a sí mismos. Propuse algo que sonaba loco incluso para mí. Un programa de terapia que combinara técnicas psicológicas modernas con sabiduría ancestral, diseñado para ayudar a los niños a procesar tanto el trauma individual como el trauma generacional de la destrucción ambiental. Podría ser su guía espiritual, le sugerí, enseñándoles sobre la conexión con la naturaleza, sobre la importancia del agua, sobre cómo sanar en lugar de destruir. La entidad consideró mi propuesta, su forma fluctuando entre la belleza y el horror mientras luchaba con conceptos que desafiaban siglos de dolor acumulado. ¿Y cómo sé que no me traicionarás como los otros?, preguntó. ¿Cómo sé que no usarás mi poder para tus propios fines? Paloma se adelantó, tomando mi mano pero mirando directamente a la entidad. Porque mi papá ayuda a las personas, dijo con la simple honestidad de una niña. Él me ayudó cuando tenía pesadillas, y ayuda a otros niños también. No es como los hombres malos que lastimaron tu lago. Los otros niños asintieron, y uno de ellos, un niño de unos 10 años, habló. En mis sueños usted nos enseñaba cosas bonitas sobre el agua y los peces, pero también nos daba miedo. ¿Podría enseñarnos sin darnos miedo? La pregunta del niño pareció tocar algo fundamental en la entidad. Su forma se suavizó, volviéndose menos monstruosa y más parecida a la figura materna que había sido originalmente. La entidad extendió una mano hacia mí, y esta vez no sentí el frío mortal que había experimentado antes. En su lugar, sentí una conexión con algo ancestral y poderoso, pero también profundamente herido. Acepto tu propuesta, sanador de mentes, dijo, pero con condiciones. Los niños deben aprender no solo sobre sanación, sino sobre respeto. Deben entender que la naturaleza no es algo que se puede dominar, sino algo con lo que se debe vivir en armonía. Acepté sus términos y sellamos el acuerdo con un apretón de manos que envió ondas de energía a través del campo. Los niños, que habían estado observando con fascinación, comenzaron a brillar suavemente, como si hubieran sido bendecidos con una luz interior. Ellos serán mis nuevos sacerdotes, explicó la entidad, pero sacerdotes de sanación, no de sacrificio. Les enseñaré los secretos del agua, cómo purificar lo que ha sido contaminado, cómo restaurar lo que ha sido destruido. En los días que siguieron, establecimos un programa único en mi consulta. Los niños que habían sido afectados por las visiones se reunían 2 veces por semana para sesiones que combinaban terapia de grupo con enseñanzas sobre ecología, historia indígena y técnicas de meditación que los conectaban con la naturaleza. La entidad, que ahora se manifestaba de manera más sutil, guiaba estas sesiones a través de sueños compartidos y visiones controladas. Ahora, 2 años después de aquel encuentro nocturno que cambió mi vida, dirijo el Instituto de Psicología Integrativa de Texcoco, una organización que combina técnicas terapéuticas modernas con sabiduría ancestral para tratar lo que hemos comenzado a llamar trastornos de desconexión espiritual. Nuestro trabajo ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un modelo innovador de salud mental comunitaria. Paloma,
Ahora una joven de 16 años, estudia tanto psicología como antropología, preparándose para continuar el trabajo que comenzamos juntos. Su conexión con la guardiana se ha profundizado, pero también se ha vuelto más equilibrada, más controlada. Es como tener una mentora muy especial, me dice. Alguien que me enseña no solo sobre el mundo espiritual, sino sobre cómo vivir en ambos mundos al mismo tiempo. La guardiana ha encontrado paz en su nuevo rol. Ya no es la entidad desesperada y hambrienta que una vez amenazó con llevarse a los niños, sino una sabia protectora que guía a las nuevas generaciones hacia una relación más saludable con el mundo natural. He aprendido que la verdadera protección no viene de aislar a los niños del mundo, me confió recientemente, sino de darles las herramientas para transformar el mundo. Los niños que participaron en nuestro programa original se han convertido en líderes ambientales, científicos, educadores y sanadores. Llevan consigo una comprensión profunda de la interconexión entre la salud mental, la salud espiritual y la salud ambiental que está comenzando a influir en campos que van desde la medicina hasta la política pública. Y yo, el psiquiatra escéptico que una vez creía que todo podía explicarse a través de la química cerebral y los traumas de la infancia, he aprendido que la mente humana es mucho más vasta y misteriosa de lo que jamás imaginé. Algunas noches cuando camino por las calles de Texcoco, aún puedo sentir la presencia de la guardiana, vigilando, protegiendo, sanando. Y sé que mientras existan personas dispuestas a tender puentes entre los mundos, entre lo antiguo y lo moderno, entre lo científico y lo espiritual, habrá esperanza para la sanación tanto individual como colectiva.